Capítulo 2, vamos a estar estudiando versículo 3 solamente, pero vamos a leer toda la porción de vuelta. Vamos a leer Tito capítulo 2, versículos 1 al 10, pero solamente vamos a estudiar versículo 3. Dice la palabra de Dios: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a ser prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Bueno, creo que todos nosotros, por supuesto, por el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, el tiempo en el que vivimos, estamos al tanto de lo que es el feminismo. Básicamente el feminismo lo que hace, si ustedes estudian un poco o leen sobre el feminismo lo que hace básicamente es atacar a Dios y atacar el diseño de Dios para la familia. Si ustedes miran en el ateísmo, en el feminismo, lo primero que hace es levantar el puño contra Dios y atacar al Creador. Ya vamos, los sociólogos, que son los que estudian todas estas cosas, dicen que ya vamos por la cuarta ola del feminismo. La primera ola del feminismo se basó primordialmente en ciertos derechos de la mujer, que no están mal, por supuesto, el derecho a votar, el derecho a estudiar, el derecho, otros derechos. Y no decimos, por supuesto, que eso está mal, está muy bien, por supuesto, que las mujeres voten, estudien, etc. No estamos en desacuerdo con eso de ninguna manera. No todo fue bueno, pero hubo muchas cosas buenas en la primera ola del feminismo. Pero luego vino una segunda ola, que va de 1960 más o menos, dicen los que estudian todas estas cosas, a 1990, que fue ya más fuerte que la primera ola. Y ya no solamente se trataba de ciertos derechos, podríamos decir, como el voto, etc., sino que ya empezaron a atacar más fuertemente al diseño de Dios. Alguien escribió lo siguiente respecto a la segunda ola. Dice que se caracterizó por el rechazo a la autoridad, la creencia en el progreso humano, la primacía de la razón por sobre la fe o la tradición. O sea, la razón tiene superioridad a la fe, ¿no? Y una visión de la humanidad como seres autónomos, libres para hacer y hacer lo que queramos, sin estar sujeto a Dios, a la Iglesia o al Estado. Claro, el punto es, ya no es solamente ciertos derechos, sino la segunda ola del feminismo lo que dijo es: no queremos autoridad sobre nosotros. No queremos a Dios como autoridad sobre nosotros, no queremos su iglesia, no queremos el Estado, mucho menos queremos a nuestros esposos, sino que queremos hacer lo que querramos, queremos ser libres. Bueno, todo esto ya vamos por la cuarta ola, o sea, todo esto fue en aumento. Después de todo esto se promovió, por supuesto, el aborto, porque con la libertad de supuestamente vos hacer lo que quieras con tu cuerpo, tenés derecho a hacer lo que quieras. Y después se metió el matrimonio igualitario y bueno, ya todo lo que vemos hoy en día, mucho más. Que también va entrando en la iglesia, lamentablemente. Pero quizá podemos rescatar como raíz del feminismo un ataque al Creador. El punto es, ¿por qué nosotros decimos que somos
los hombres y las mujeres somos iguales en dignidad, pero distintos en roles. Bueno, porque es lo que la Biblia dice. Dios dice que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, no es que solo el hombre. Por lo tanto, en dignidad somos iguales. No es que el hombre es más importante que la mujer. Los dos son igualmente importantes. Si miramos mismo en el Antiguo Testamento, la pena de muerte no importa si matabas a un hombre o a una mujer, era pena de muerte. En el caso del adulterio no es que se mataba uno así al otro, no, ambos deberían ser apedreados, el hombre y la mujer. Por lo tanto, el hombre y la mujer son iguales en dignidad, pero la Biblia nos enseña que somos distintos en roles, no somos iguales en roles. Tenemos distintos roles, que eso no tiene que ver con dignidad. Es como, quizás si lo pensamos en un equipo de cualquier deporte, de fútbol, que es lo que más se suele usar acá. Bueno, no es que el arquero es menos digno que un defensor o que un delantero. Todos son iguales de dignos, pero cumplen distintas funciones. Bueno, lo mismo vemos acá. La Biblia nos dice que somos iguales en dignidad, pero distintos en roles. Ahora, si no hay un creador, entonces, ¿en qué nos basamos para hablar de distintos en roles? Bueno, no tendría sentido. Si no hay un creador, en realidad no podemos hablar de estas diferencias. Si la Biblia no es la palabra de Dios y no tiene autoridad, entonces, ¿por qué yo tengo que someterme a mi marido si soy una mujer? Bueno, alguien diría porque la Biblia lo dice, pero si no hay Dios, entonces ¿quién lo dice? Entonces, claro, detrás, y por eso todos estos movimientos prenden tanto en el corazón del ser humano, porque es un llamado a la libertad, es un llamado a lo que pasó en el Edén. No queremos a Dios. Dios dijo que si comemos del fruto vamos a morir, pero no queremos a Dios. Queremos hacer lo que nosotros querramos. Y lo que promueve el feminismo es, justamente en las mujeres, es hagan lo que quieran. No se sometan a nadie. Vivan como ustedes son libres de hacer lo que quieran. Bueno, el problema con todo esto es que no solamente se quedó afuera esto, sino que esto empezó a ingresar en la iglesia. Y una de las formas en las cuales se infiltró el feminismo en la iglesia es con la ordenación de las mujeres al ministerio pastoral. Lo que nunca ha sucedido en la historia de la iglesia, lo que era impensado en la historia de la iglesia, que haya pastoras, no lo hay en la historia de la iglesia. Ahora, en 1948, la iglesia luterana de Dinamarca, por primera vez, encomienda pastoras al ministerio. En 1960, las iglesias en Suecia encomiendan pastoras al ministerio. En 1961, las iglesias de Noruega encomiendan pastoras al ministerio. En 1969, la iglesia de Escocia encomienda pastoras al ministerio. Para fines de 1960, la mayoría de las denominaciones cristianas en Estados Unidos tenían pastoras. En 1977, la iglesia anglicana, que junto con los católicos son los que no encomendaban pastoras, en 1977, la iglesia anglicana de Canadá comenzó a encomendar pastoras al ministerio. Bueno, no estamos de acuerdo con eso. Y ya hemos predicado sobre varios textos en esta iglesia, los textos fundamentales que se usan para hablar de pastoras. Hemos predicado 1 Timoteo capítulo 2, demostrando que la Biblia no permite que haya mujeres en el ministerio pastoral. Hemos predicado 1 Corintios 14, mostrando que la Biblia no permite que las mujeres sean pastoras. Hemos predicado Gálatas 3:28, que es el texto mayoritario que se usa para hablar de pastoras, que no hay varón, no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, y lo usan para hablar de pastoras. Ya lo hemos enseñado cuando hablamos Gálatas. Vimos que ese texto no enseña que las mujeres pueden ser pastoras. Pero hay maneras más sutiles en la que es lo que más me preocupa a mí, que es en la que se empieza a meter el pastorado de la mujer. Y hablo de sutiles porque en nuestro contorno, digamos, en nuestras contorno de iglesias,
no estamos de acuerdo en que haya pastoras, pero veo que se empieza a meter, y no estoy pensando en las IBM particularmente, sino en las iglesias que vemos, escuchamos, pastores que vemos, etcétera, digamos, lo que sería dentro de la ortodoxia, lo que sería dentro de los que tenemos una postura complementaria, se llama. Veo que se empieza a meter de manera encubierta el ministerio pastoral, y eso es lo que me preocupa. Donde en iglesias complementarias, el complementarismo lo que dice es que somos iguales en dignidad, pero distintos en roles. A diferencia que los igualitarios dicen que somos iguales en todo, ¿no? En roles y en dignidad. Nosotros decimos no, iguales en dignidad, distintos en roles. Bueno, en las iglesias complementarias, las cuales dicen que la mujer no puede ser pastora, hoy en día se empieza a filtrar de manera encubierta el ministerio pastoral de la mujer. Y no se las llama pastoras, pero cumplen funciones pastorales. Por ejemplo, empezamos a ver, de vuelta, dentro del movimiento complementario, a mujeres dando conferencias bíblicas para hombres y mujeres, dando charlas. Claro, no se les llama predicaciones. Entonces decimos, no es pastora, no queremos a las pastoras. ¿Y qué hace dando una charla bíblica para hombres y mujeres? Se empiezan a enseñar en los seminarios, a dar clases. Y decimos, no son pastoras. ¿Y qué hacen enseñando en un seminario a hombres? Empiezan y he escuchado esto, empiezan a aconsejar las mujeres a los pastores sobre cómo predicar a las mujeres. Entonces, se empieza a filtrar en conferencias donde los que predican son hombres y donde luego generalmente se suele hacer mucho ahora, está de moda, digamos, en las conferencias, los preguntas y respuestas. Y esperamos que haya hombres ahí, no, y no hombres, pastores. Ahora hay mujeres. Entonces, en nuestra declaración de fe somos complementarios, pero a veces en la práctica no lo somos. Y el problema con todo esto es que empezamos a tratar de meternos en áreas grises. ¿Dónde dice la Biblia que en una conferencia en un preguntas y respuestas no puede haber mujeres? Bueno, en ningún lado lo dice. Claro que no lo dice en ningún lado. Pero lo entendemos. Son áreas pastorales. Incluso tampoco espero que sentado ahí haya cualquier persona. Aunque sea hombre, tampoco espero que haya ningún hombre. Espero que haya un pastor. Porque yo quiero saber que un pastor me instruya en la palabra. Entonces, se empieza a infiltrar. Empieza a haber conferencias de mujeres, en donde básicamente lo que se hace es cumplir una función pastoral. O sea, en la práctica, las mujeres empiezan a funcionar como las pastoras de las mujeres. Entonces, si yo quiero saber sobre un tema de cristología, ya no miro un pastor. Miro a mi pastora favorita, que no le llamo pastora. La realidad es que el feminismo se nos está metiendo en la iglesia. Y si empezamos a pensar, ¿por qué hacemos todas estas cosas? ¿Por qué siento a una mujer en un preguntas y respuestas donde espero que haya hombres y pastores? ¿Por qué lo hago? Porque no quiero ser un retrógrado. Porque no quiero que me tilden de machista. Ese es el motivo. No hay otro. Entonces, todo esto está trayendo confusión en nuestras iglesias. Y por eso en este texto, justamente, y por eso lo dividí, como dije antes, porque no quiero hablar todavía de la función de la mujer en su hogar, digamos, sino que quiero enfocarnos, que veamos hoy en el texto, cuál es el ministerio de la mujer en la iglesia local. Y si lo queremos hacer más personal, ¿cuál es tu ministerio como mujer en la iglesia local? Bueno, vamos a ver dos aspectos de tu ministerio como mujer en la iglesia local. Y si queremos hacerlo todavía más personal, ¿cuál es tu ministerio como mujer en esta iglesia local? Y tu ministerio como mujer en esta iglesia local es modelar piedad. Ese es el primer aspecto. El primer aspecto de tu ministerio como mujer en esta iglesia local es
modelar piedad. Noten conmigo ahí, en el versículo 3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Bueno, recordemos que Pablo estaba desarrollando en toda esta porción como la relación que hay entre la sana doctrina y la piedad. Pablo habló en el capítulo 1 al final sobre los falsos maestros y cómo los falsos maestros se caracterizan por tener vidas impías y los falsos maestros se caracterizan por reproducir en las personas vidas impías. Entonces, Tito acá, y todo pastor, por supuesto, debía enseñar la sana doctrina. Y la sana doctrina tiene la particularidad de que debe producir vidas piadosas. La sana doctrina no es algo solamente de lo que nos jactamos. La sana doctrina no es algo para ponernos a teorizar. La sana doctrina es algo para vivir. Si nos jactamos de pertenecer a una iglesia de sana doctrina, deberíamos vivir conforme a la sana doctrina. Y ese es el punto de Tito acá. Por eso si miran conmigo ahí en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, dice Pablo ahí a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y la sana doctrina debe producir piedad. Por eso concluye al final de esta sección en el versículo 11 diciendo, porque la gracia de Dios, esa es la salvación, ¿no? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, la gracia de Dios ¿para qué se manifiesta? No solamente para darnos un ticket al cielo, sino que la gracia de Dios se manifiesta para que ahora nosotros nos apartemos del pecado. Porque la gracia no solamente salva, sino también transforma. No solamente nos libra de la condenación del pecado, sino nos libra en el presente de la presencia del pecado, nos está librando de manera continua. Entonces, cuando nosotros abrazamos la sana doctrina, abrazamos el Evangelio, ese Evangelio debe impactar nuestras vidas. Por eso en el capítulo 1, si ustedes miran en el versículo 1, Pablo dice al final ahí, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. O sea, el conocimiento de la verdad, el Evangelio produce piedad. Entonces, Pablo está diciendo acá que, claro, si vos has abrazado el Evangelio, si has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador, si te has vuelto de tus pecados a Cristo realmente, eso debe impactar tu vida, debes vivir conforme a eso. No tenés que vivir conforme a eso para ser salvo, sino la consecuencia de ya haber sido salvo es que ahora vivas conforme a eso. Entonces, Pablo comienza hablando de los ancianos, que es lo que vimos ya el domingo pasado, en el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y ahora Pablo, o sea, el Evangelio debe producir, y ese es el punto de todo el párrafo, debe producir piedad en toda la iglesia, en los ancianos, en las ancianas, en las mujeres jóvenes, en los hombres jóvenes y aún en los esclavos en ese tiempo, ¿no? Entonces Pablo comienza hablando primero de los ancianos y ahora habla de las ancianas. Noten conmigo ahí dice, las ancianas asimismo sean reverentes. El asimismo, ahí en el texto, nos hace ver que ahora Pablo pasa a otro grupo de personas. En realidad el texto no tiene verbo, dice las ancianas asimismo reverentes en su porte, pero el asimismo conecta con que el mandamiento, digamos, que se aplica para los ancianos, se aplica para las ancianas. Por eso acá la Reina Valera dice las ancianas asimismo sean, o sea, es lo que tienen que ser, sean reverentes en su porte. Bueno, acá el término anciana, igual que los ancianos, está hablando de mujeres en ese tiempo entre 50, 55, 60 años. Está hablando de personas particularmente que ya han pasado la etapa de criar a sus hijos, ya sus hijos están fuera del hogar. Entonces ahora ellas, de vuelta, como ya han, mirando el texto y después lo que tienen que enseñar a las mujeres más jóvenes, ya han recorrido camino en su matrimonio, ya quizás con muchos años de matrimonio, en su crianza, son mujeres de larga trayectoria, entonces ahora pueden enseñar a las más jóvenes. Pero Pablo primero lo que dice de las ancianas, que al igual que los ancianos, las ancianas en primer lugar deben ser piadosas.
Y así como hizo con los ancianos, la piedad que se aplica a las ancianas, se aplica a los hombres también. O sea, cuando dice, por ejemplo, no das al vino, bueno, no es que los hombres podemos emborracharnos. Claramente no. Pero, y de la misma manera que Pablo habló de los hombres, por ejemplo, que sean sobrios o sean prudentes, también aplica para las mujeres. Pablo acá lo que hace es, en un sentido, dar aplicaciones específicas de áreas con las que las mujeres quizás más luchan. De lo mismo que hizo antes. Áreas con las que los hombres más luchan, los hombres ancianos. Así que Pablo está diciendo que si vos sos una anciana en esta iglesia, vos debés, y una anciana y no anciana, ¿no? Por supuesto, también aplica. Vos debés ser una mujer piadosa. Y dice acá Pablo, en primer lugar, dice que las ancianas así mismo sean reverentes en su porte. Esa palabra reverente habla de una vida santa. Y se contrasta, por supuesto, con los falsos maestros. Los falsos maestros, en capítulo 1, versículo 16, profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Bueno, las mujeres, con sus hechos, deben reflejar piedad. No solamente con su doctrina, sino de la manera en la cual viven. Deben ser mujeres piadosas. Y acá dice reverentes en su porte. La palabra ahí porte habla de una piedad, pero que viene del interior. O sea, reverentes en su porte está diciendo, las mujeres deben ser piadosas, pero esta piedad no debe ser una piedad externa, sino que debe ser una piedad que provenga del interior. Las Escrituras no se enfocan solamente en lo externo, eso hacían los fariseos. Los fariseos se enfocaban solamente en lo externo, en lo que hacemos. El moralismo se enfoca en lo externo, pero el Evangelio no se enfoca en lo externo. El Evangelio se enfoca en lo interno. Y el Evangelio se enfoca en lo interno que va a producir algo externo. O sea, el Evangelio cambia nuestro corazón para que entonces ahora sí podamos vivir vidas piadosas. Para el Evangelio no le importa solamente que cambies cositas en tu exterior, si tu corazón no es transformado. Entonces Pablo acá lo que dice es que las mujeres deben ser piadosas, pero esa piedad debe provenir de un corazón transformado. Y es muy similar, casi idéntico podríamos decir, en otro contexto, pues está hablando de la enseñanza de la mujer, pero es casi idéntico a lo que Pablo le dice a Timoteo, que recuerden que Tito y Timoteo son muy similares. A lo que le dice a Timoteo en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9, le dice Pablo, yo les leo, 1 Timoteo 2, 9, asimismo, noten la similitud, asimismo que las mujeres, lo que pasa que acá no está hablando solo de ancianas, sino está hablando de mujeres en general, ¿no? Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Eso sería lo externo. Pero noten ahora el contraste. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces lo que está diciendo Pablo ahí a Timoteo es que lo que debe caracterizar a una mujer cristiana no es su apariencia externa, sino su piedad interior. O sea, el punto no es solamente la ropa que la mujer se pone. El punto es que la ropa que se ponga refleje un corazón transformado. El punto es que si solamente ponemos en esta iglesia un requisito de vestimenta, no ayudamos mucho. No ayudamos a nadie. Sino el punto es que apuntemos al corazón y que un corazón transformado refleje piedad en su forma de vestirse. Cuando una mujer se viste de manera sensual, pensando en alguien, una cristiana, se viste de manera sensual, el problema no es su vestimenta, es su corazón. Y aunque podemos aconsejarla respecto a su vestimenta, nunca vamos a ayudarla realmente si no apuntamos al corazón. ¿Por qué se viste como se viste? ¿Por qué quiere llamar la atención sobre su cuerpo? ¿Por qué no está pensando en otros hombres a los cuales le podría hacer de tropiezo? ¿A qué clase de hombre esta mujer está tratando de atraer? ¿A un hombre piadoso o a un hombre que solamente mire su apariencia y la cambie cuando su apariencia cambie? Entonces debemos apuntar al corazón. Y es el punto de Pablo también en este texto de Tito. Mujeres que sean reverentes en su porte, piadosas.
Y lo mismo dice Pedro, no solamente esto es una obsesión de Pablo. Lo mismo dice Pedro en 1 de Pedro, capítulo 3. Pedro le dice a las esposas creyentes con maridos inconversos: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Noten que los dos grandes textos que tratan la vestimenta apuntan al corazón, los dos textos. Tanto 1 de Timoteo 2 como 1 de Pedro capítulo 3. Cuando le dice no se vistan de esta manera, no le dice si no pónganse esta ropa, no se vistan de esta manera, sino vístanse de una manera que provenga de un corazón piadoso. Acá Pedro le está animando a que su vestimenta en realidad sea un corazón piadoso. ¿Por qué dice Pedro eso? Porque si tu corazón es piadoso, tu manera de vestir también lo va a ser. Pero si tu corazón no es piadoso, por más que vos te vistas bien o de una manera prudente, no vamos a llegar muy lejos. Entonces el punto acá de Pablo es apuntar al corazón. Y entonces cuando Pablo está diciendo acá que las mujeres deben ser reverentes en su porte, está diciendo Pablo que la manera de vivir incluye su vestimenta y todo lo que haga debe reflejar piedad. Ahora, pensando en las ancianas, debemos entender que eso no viene solo con la edad, igual que los ancianos. El simple hecho de cumplir más años no te hace piadoso automáticamente. No te engañes pensando, bueno, porque yo ya voy a cumplir tal edad, entonces soy una mujer piadosa. No, o mismo en los hombres podría aplicar, no, pues yo voy a cumplir tal edad, soy un hombre piadoso. No, la edad no te hace piadoso en sí mismo, sino lo que te hace piadoso es que vos cultives tu alma. Incluso los años pueden hacerte más impío. Quizás otra manera de impiedad en el caso de las mujeres. Quizás a medida que crecen, tal vez su mayor lucha no es la vestimenta, pero otra manera de impiedad. Entonces, cuando Pablo dice acá que las ancianas, asimismo, ¿no? Las ancianas deben ser reverentes en su porte, o sea, vos debés reflejar una piedad externa que provenga de tu interior, eso lo haces cultivando tu alma. A mí me encanta, y para mí el pasaje más claro de todo esto es Efesios 5:18. En Efesios 5:18 es uno de los grandes textos donde se dice que las mujeres, las esposas, no las mujeres sino las esposas, deben sujetarse a sus esposos. Pero cuando nosotros miramos el texto, de dónde proviene esa sujeción, o sea, cómo la mujer se va a sujetar a su esposo, la manera en la cual una mujer se va a sujetar a su esposo es si está llena del Espíritu Santo. El mandato ahí está en Efesios 5:18. Pablo dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ese es el mandato. Sed llenos, es el mandato, del Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. Y lo que sigue son lo que serían participios, que nos habla de la consecuencia. ¿Qué es lo que va a pasar con una mujer llena del Espíritu Santo? Bueno, en realidad todavía la mujer no. ¿Qué es lo que va a pasar con todo creyente lleno del Espíritu Santo? Bueno, dice Pablo en el versículo 19, hablando, esa es la consecuencia, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. O sea, ¿qué va a pasar cuando vos estás lleno del Espíritu Santo? Tu manera de hablar va a reflejar la palabra de Dios. Luego dice, alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué va a pasar cuando estás lleno del Espíritu Santo? Vas a alabar a Dios si estás lleno del Espíritu Santo. Versículo 20, dando, otro participio, dando siempre gracias a Dios. O sea, ¿qué va a pasar si vos estás lleno del Espíritu Santo? Vas a vivir una vida de gratitud. Y dice después, en el versículo 21, someteos, o es un participio, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. O sea, ¿qué va a pasar si estoy lleno del Espíritu Santo? Voy a someterme a otros. Y ahora explica, ¿qué es esto de someterse? Versículo 22, las casadas, no hay verbo ahí, las casadas a sus propios maridos. O sea, ¿de qué manera vos te vas a poder sujetar a tu esposo? Solamente si estás llena del Espíritu Santo. Lo cual podríamos decir de otra manera, si estás cultivando tu alma. Entonces, cuando Pablo acá dice que las mujeres ancianas deben ser carentes en su porte,
Está diciendo que vos debes reflejar una piedad que venga de tu interior. ¿Y cómo reflejas una piedad que provenga de tu interior? Buscando a Dios. O sea, que vos cumplas más años, que cada vez te pongan más velitas en la torta, no te hace piadoso. O piadosa, ¿no? En este caso. No te hace piadosa. Lo que te hace piadosa es que vos estés buscando al Señor constantemente en su palabra. Y al buscar al Señor, eso brota, eso emana. Por eso me encanta lo que dice, ¿no? En Colosenses, que es el pasaje paralelo a Efesios 5:18. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. ¿Y qué pasa cuando la palabra de Cristo muere en abundancia? Hablo la palabra de Dios, canto la palabra de Dios, exhorto la palabra de Dios, me brota por los poros la palabra de Dios. Como siempre se usa el ejemplo, ¿no? Si yo pongo jugo en un vaso, ¿de qué va a rebalsar el vaso? Y de jugo, ¿no? No va a rebalsar de vino o de coca. De lo que yo meta en el vaso es lo que va a salir del vaso. Lo que yo esté en un sentido, con lo que yo esté cultivando en mi corazón, es lo que va a salir de mi corazón cuando hable. Es lo que van a ver otros. O sea, el punto acá no es pongamos una lista de reglas de lo que las mujeres deben hacer. Porque no vamos a lograr nada, vamos a lograr fariseísmo con eso. No, sino cultivar tu alma. Y eso va a bendecir a otras mujeres. Y luego dice acá, pareciese que hay como una declaración más general, que sea reverentes en su porte, y parece ahora que Pablo estuviese aclarando un poquito más qué quiere decir esto de piedad, ¿no? Esto de una piedad que brote de lo interior. Bueno, dice ahora entonces, no calumniadoras. La palabra ahí calumniadoras es diabolos, que mayormente se usa para referente a Satanás, a diablo, ¿no? Y la palabra calumniadoras ahí habla de murmuradoras. Dice un escritor, aquellas personas que no pueden controlar sus lenguas, hablando mentiras, acusaciones falsas y difundiendo chismes maliciosos, hacen el trabajo del mismo Satanás. Por eso habla de calumniadoras. Vemos que el trabajo de Satanás justamente es acusar. Satanás acusa a Job delante de Dios. Job en realidad te adora a Dios por lo que vos le das. Sacale todo y vas a ver que no te adora. Lo acusa. Satanás acusa a Dios mismo con Eva. Dios en realidad no es tan bueno porque Él no quiere que vos seas feliz, por eso te prohíbe este árbol. En Apocalipsis nos habla de que Satanás es el acusador de los hermanos. Y entonces acá Pablo dice que las mujeres no deben ser calumniadoras. No porque sea un pecado exclusivo de la mujer, pero porque es un pecado que por lo general caracteriza más a las mujeres. De la misma manera que a los hombres los caracterizan otros pecados. Quizás la violencia física, por ejemplo. No es que las mujeres no acceden a la violencia física, a veces sí, pero no es lo más común. Es más común de los hombres. Y es más común de las mujeres la murmuración, aunque no es exclusivo de las mujeres. Los hombres también somos murmuradores. Pero es muy probable que las mujeres sean más tendientes y sobre todo, y acá no solamente entramos en las mujeres, sino en las ancianas, sobre todo la murmuración suele caracterizar a personas sin mucha ocupación. Y esto, claro, tiene conexión acá con las ancianas, que tienen más tiempo libre, quizás no están criando hijos, ya sus maridos son grandes, tal vez no tienen que atenderlo tanto, y entonces empiezan a tener más tiempo libre, y ese tiempo libre te puede hacer caer en el chisme. Vemos de algo muy claro de esto. En 1 de Timoteo, capítulo 5, Pablo le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 9, está diciendo a qué viudas debemos ayudar. Y Pablo le dice a Timoteo, sean puestas en la lista las viudas no menores de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y ahora advierte Pablo, pero viudas más jóvenes no admitas. Y no tener el argumento por cual la iglesia no tiene que sustentar a mujeres, a viudas en este caso, ¿no? Jóvenes, dice, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también, dice Pablo, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas,
y entremetidas hablando lo que no debieran. O sea, Pablo dice, ¿qué hace una mujer viuda con tanta fuerza para hacer un montón de cosas, todo el día sin hacer nada? ¿Qué hace? Y bueno, empieza a chismear, empieza a hablar lo que no conviene. Entonces le dice Pablo ahí, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. Quiero que las mujeres jóvenes se casen y cumplen su rol, no las estemos manteniendo, dice Pablo, porque si las mantenemos de manera permanente, no es que no podemos llevar a nadie, ¿no? Pero si las mantenemos de manera permanente, promovemos su ociosidad. Y cuando se vuelven ociosas, empiezan a chismear. Una de las características de la ociosidad es el chisme. No tenés nada que hacer, entonces te metés en la vida de otros. Recuerdo a mis abuelos, cuando estábamos acá en Martuyú, la mayoría conocía la casa de Martuyú, que tiene un portón y un pasillo al fondo. Y ellos a la tarde se sentaban atrás con el mate, miraban hacia el portón y empezaban. Mirá, este está más alto, está más gordito, está más flaco, ¿no? Uy, qué viejo está este, por favor. Ah, pero mirá con quién vino. Che, mirá cómo se viste. Y así estaban la tarde entera. Porque no tenían nada que hacer. No tenían nada que hacer. Y eso es lo que suele pasar con personas que no tienen mucha ocupación. Empiezan a criticar. Hacer una lista de los que más critican en la iglesia. Y son las personas que no hacen nada. Generalmente los que no hacen nada son los que más critican. Son los que se quejan de todo. Los que no sirven son los que se están quejando la mayor parte del tiempo. Pero a su vez también tiene lógica acá que hable de las mujeres, que no deben ser calumniadoras, porque la manera en la cual las mujeres más expresan su ira es con la calumnia. Un hombre amargado quizás te quiere agarrar las piñas. Una mujer amargada te va a destruir con sus palabras, te va a difamar. Es probable que una mujer anciana, en este caso, que suele pasar, se sienta olvidada. Sienta que nadie la visita, sienta que nadie la quiere, que nadie la tiene en cuenta. Entonces eso empieza a generar amargura en su corazón. ¿Y qué hace esta mujer ahora? Se empieza a quejar, empieza a hablar mal de otros. Andaba a visitar a una mujer anciana que el día anterior fue su cumpleaños y alguien no la saludó. Andá y fíjate qué te dice esa persona. Probablemente sea de lo único que te habla. Entonces Pablo aplica este pecado de la calumnia particularmente a personas ancianas, porque se caracteriza. Si no tenés nada que hacer, lo más probable es que vos empieces a difamar a otros, te empieces a quejar, te empiezas a, no solamente quejar, te empiezas a meter en la vida de otro de manera incorrecta. Y Pablo está diciendo acá, no tenés que hacer eso. Si vos sos una anciana, tenés que ser un ejemplo de piedad. Y si una mujer joven se acerca a vos para tirarte la lengua, qué precioso como una mujer grande, porque no es lo que suele caracterizar a las mujeres grandes, que una mujer grande diga, esto no nos corresponde a nosotros. No hablemos por favor de esto. ¿No? Andá a visitar generalmente a una abuela y tirale ahí a un chisme. Prende enseguida. Y qué precioso que una mujer adulta, anciana, ya te diga, no, por favor, ¿qué estás haciendo? Esto no corresponde. Wow. ¿Te enteraste de lo que pasó en la iglesia? No me enteré ni me corresponde enterarme. Si no, anda a hablar con fulano o fulana. ¡Qué bendición! Un ejemplo de piedad. Y no que invita a gente a su casa para sacar información. Luego dice acá, Pablo, de vuelta, ¿no? Como definiendo a la piedad. Podemos hablar de un montón de pecados, ¿no? Pablo está solamente dando ejemplos de cosas que caracterizan a las mujeres ancianas. Entonces, primero dice, no calumniadoras. Y ahora otra manera de reflejar piedad es, no esclavas del vino. Bueno, la borrachera era algo bastante normal en ese tiempo. En 1 Timoteo 3, por ejemplo, los pastores no deben ser dados al vino. En Tito 1.7 los pastores no deben ser dados al vino. En 1 Timoteo 3.8 los diáconos no deben ser dados a mucho vino. Parece que el vino es lo que caracterizaba la adicción de ese tiempo. ¿Y por qué le habla a las mujeres jóvenes, ancianas acá, respecto al vino? Bueno, es probable por dos motivos. En primer lugar, porque la ociosidad promueve vicios. La ociosidad promueve los vicios. Pero también porque probablemente las mujeres estaban a cargo de las comidas y tendrían acceso al alcohol.
Y dice un autor, dice que probablemente las mujeres podrían recurrir al alcohol para mitigar los dolores y la soledad. Si nosotros miramos por qué las personas recurren a las adicciones, ahora saquemos el alcohol, a las adicciones en general, una persona recurre a las adicciones generalmente para olvidar o salir de cierta realidad. Cuando empezamos a ver muchas veces personas que son alcohólicas, muchas veces comienza por querer negar una realidad. Como no quiero vivir la realidad, me emborracho, y claro, al estar fuera de mis cabales, entonces es como que me olvido de la realidad. Y otras sustancias. Las personas recurren a esas cosas para olvidar, negar la realidad. Entonces es probable que las mujeres, quizás sintiéndose olvidada, sintiéndose mal, recurre al alcohol en este contexto. Recurre a este tipo de adicción. Pero por supuesto, Pablo está hablando en este contexto, por el contexto inmediato, del alcohol, porque era lo que se promovía en ese momento, pero yo pienso que podemos hoy en día también dar otras aplicaciones. Hay muchas mujeres hoy en día, ancianas, que no recurren al alcohol, pero recurren a la televisión, pero ya de una manera adicta. Podríamos decir, no adictas a la televisión. O sea, para olvidar sus penas, para, no sé, pues están aburridas quizás, o quizás para olvidar la realidad de la vida, prenden la televisión y están ahí horas y horas y horas de vuelta, ¿no? Yo, lamentablemente, mis abuelos no eran creyentes, pero recuerdo de ir a su casa 24/7 la tele prendida, 24/7. Siempre ahí mirando la tele, porque es una manera de olvidar la realidad. No tenés nada que hacer. Pasá por el bingo acá y hacé un inventario de edades. Generalmente son personas grandes, no únicamente. Generalmente personas grandes. ¿Por qué? De vuelta, por la ociosidad. No tienen nada que hacer. Y van ahí y, bueno, sabemos, ¿no?, que el juego despierta también adicciones. Y podemos hablar de otros vicios. Mujeres ancianas se dedican a comprar, a gastar. Muchas se dedican a su apariencia física, ¿no? No quieren envejecer, entonces invierten gran cantidad de dinero en su apariencia física. Otras se vuelcan a la comida, etc. El punto de Pablo acá es que si vos sos una mujer anciana, no te puede caracterizar ningún tipo de vicio. Acá habla de alcohol, pero podemos aplicar a cualquier tipo de vicio. No tenés que estar ahí esclavizándote, y me encanta acá que use la palabra. No dice no borrachas, sino dice no esclavas, porque eso es lo que pasa con estas cosas, te terminan esclavizando. Y cuando vos empezás a mirar la televisión porque estás aburrido, pasa el tiempo y ya te volvés un esclavo. Y por favor, no vengas a las 2 de la tarde porque está la novela. Y si venís, no te voy a abrir la puerta. Pero a las 2 de la tarde es el cumpleaños de tu nieto. No, a las 2 de la tarde no puedo ir porque está la novela. Ya sos una esclava. Te esclavizó. Entonces, si sos una mujer anciana, tu primer ministerio es cultivar tu piedad. En lugar de estar tanto fijando ahí, de estar en una charla donde hay otras mujeres y donde se hacen preguntas y respuestas, preocupate en primer lugar por cultivar tu piedad, por ser una mujer piadosa. Si vos no sos una mujer piadosa, no vas a poder servir a nadie, no vas a poder bendecir a nadie. Entonces, en lugar de estar las mujeres, en lugar de estar tan enfocadas en tener una posición, en querer un púlpito, en querer un ministerio particular, entre comillas, ¿no? Porque no son menos que los hombres de ninguna manera, pero entre comillas, en no ser menos que los hombres, y entonces estar queriendo hacer lo que hacen los pastores. En lugar de hacer eso, cultiva tu corazón, busca al Señor, fíjate si hay adicciones en tu vida, si hay algo que te está esclavizando, fíjate si estás buscando al Señor, buscando su palabra, fíjate si cuando vos hablás bendecís a otros, o sos alguien que solamente chismea, y otros pecados que no nombra acá. Entonces, tu primer ministerio como iglesia acá es cultivar tu alma. En vez de mirar tanto la televisión, lee más la Biblia. Busca al Señor. Ahora vamos a ver tu segundo ministerio como mujer en esta iglesia. Tu primer ministerio, y sobre todo pensando en mujeres ancianas, pero aplica a todas las mujeres, es cultivar tu piedad. Tu segundo ministerio en la iglesia como mujer y sobre todo como anciana, es ayudar a otras mujeres a cumplir con su rol.
Tu segundo misterio, o sea, tu primer misterio tiene que ver con tu interior. Y tu segundo misterio tiene que ver con que ahora que sos una mujer piadosa, ahora tenés que ayudar a otras mujeres a cumplir con su rol. Noten versículo 3 al final. Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. Bueno, maestras del bien está en conexión con la piedad. Porque para vos enseñar el bien, el bien acá tiene que ver con la piedad, ¿no? Para vos enseñar piedad, tenés que ser una mujer piadosa, por supuesto. Como dije antes, el simple hecho de ser anciana no te califica para enseñar. Noten lo que tiene que enseñar la mujer acá. Si seguimos leyendo en el versículo 4, no lo vamos a desarrollar, pero solamente miren los temas que enseña la mujer. Anciana, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Bueno, por supuesto, si vos no amás a tu marido, ¿cómo vas a enseñar a otra mujer a amar a su marido? Si vos no amás a tus hijos, ¿cómo vas a enseñar a otras a amar a tus hijos? Si vos no sos hacendosa en el hogar, ¿cómo vas a enseñar a otra mujer a ser hacendosa en su hogar? Si vos no te sujetás a tu marido, ¿cómo vas a enseñar a otra mujer a sujetarse a su marido, etcétera? Entonces, para vos ser una maestra del bien, debes ser una mujer piadosa. La Biblia, Pablo dice, ¿no? En 1 Corintios 11:1, que sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Y los pastores deben tener un carácter íntegro porque la congregación debe imitar a los pastores. Entonces, para que vos seas una mujer que pueda aconsejar a otras mujeres, no solamente tenés que saber de teología, lo cual es correcto, sino tenés que vivir esa teología. Por más teología que sepas, si vos no la vivís, no estás calificada. Entonces, ahora que tenés un carácter piadoso, ahora que sos una mujer que busca al Señor, no te quedes ahí. O sea, no te quedes solamente con que qué lindo, cómo leo la Biblia, busco al Señor, mirá, escucho una predicación, hermoso, el tiempo con el Señor, muy lindo. Pero ahora hace algo más. O sea, no solamente pienses vos, sino ahora todo eso lo que vos te nutrís, usalo para enseñar a otras mujeres. Quizás te canses, si sos una anciana probablemente esto requiere un esfuerzo doble, pero esforzate. Ahora, hay que hacer una aclaración extensa e importante acá. Porque Pablo dice que una vez que vos tenés un carácter piadoso, ahora tenés que enseñar a mujeres más jóvenes. Y por lo general acá, este texto se usa para hablar de que en la iglesia tenemos que tener reunión de mujeres. Porque dice acá, que las ancianas, ¿qué tienen que hacer? Enseñar a las mujeres más jóvenes. Entonces este texto se usa para tener reunión de mujeres y también se usa para que las mujeres funcionen como una especie de pastoras de las mujeres. Bueno, pero este texto no habla de que una iglesia tiene que haber reunión de mujeres. ¿Puede ser una buena aplicación que haya reunión de mujeres? Sí, puede ser una buena aplicación. Si no tenemos tantas mujeres que cumplan con los requisitos para enseñar a otras mujeres, y hay muchísimas mujeres que tienen que ser instruidas, bueno, quizás puede ser sabio tener una reunión de mujeres. No digo que esté mal necesariamente. Quizás puede ser bueno que por el contexto de la iglesia, capaz haya algunas mujeres que se hagan reuniones más extensas, no sé, que varias mujeres se reúnan y lean un libro y una mujer modele eso y enseñe. No está mal, no digo que sea pecaminoso, ni de ninguna manera estamos en contra de que una iglesia tenga reunión de mujeres. No es pecado. Pero el punto es que hoy en día no se ve la reunión de mujeres como una opción según tu contexto, sino que se ve la reunión de mujeres como un mandato, como que si nosotros no tenemos reunión de mujeres, casi que no somos iglesia, digamos. Si tenemos o no membresía, no importa. Pero si no tenemos reunión de mujeres, estamos fallando, ¿no? Y en iglesias conservadoras, que entienden según 1 Timoteo 2:12 que las mujeres no pueden ser pastoras, se ha tomado el ministerio de la mujer, la reunión de mujeres, como un atajo al ministerio pastoral. Entonces ahora tenemos a mujeres basadas en este texto, cumpliendo en las iglesias una función pastoral hacia las mujeres. Entonces ahora tenemos mujeres enseñando igual que los hombres, solamente que enseñan a mujeres. Tenemos reuniones de mujeres donde son
cultos. Es un culto. La única diferencia entre un culto y la reunión de mujer es que no hay hombres, nada más. Pero es un culto. Pero eso no es lo que este texto dice. Y lo más trágico de todo esto, lo más trágico, es que nosotros le damos el púlpito a mujeres que no están calificadas no por su piedad, sino por su preparación teológica. Y entonces hacemos reunión de mujeres donde lo que se va a enseñar es la suficiencia de las Escrituras. Pero yo espero que un pastor enseñe sobre la suficiencia de las Escrituras. Ni siquiera cualquier hombre en la congregación espero que enseñe desde el púlpito sobre la suficiencia de las Escrituras. Espero que un pastor lo haga. Y tenemos reunión de mujeres donde se enseña sobre la cristología. Espero que un pastor enseñe sobre eso. Ni siquiera cualquier hombre. Un hombre preparado. Ahora, y muchas veces en estas reuniones de mujeres se le da el púlpito a mujeres para enseñar sobre cristología y la pifian a veces. Erran fuerte. Porque de vuelta no están calificadas, no porque sean mujeres. No estoy diciendo eso. Las mujeres son, por lejos, muchas veces más inteligentes que los hombres. No es un tema de inteligencia, es un tema de preparación. No son pastoras, entonces, claro, no esperemos que estén preparadas como un pastor para enseñar sobre esos temas. Pero se la puede enseñar de esos temas, ¿por qué? Porque es mujer. Bueno, eso es feminismo. Si yo le doy el púlpito a una mujer para que enseñe a mujeres solamente porque es mujer, entonces el feminismo se me infiltró en la iglesia. Noten lo que enseña acá, por favor. Noten. El texto es muy claro. Temas de rol de mujer. Noten ahí, amar a sus maridos, a sus hijos, a ser hacendosas en su hogar. ¿Qué es lo que está enseñando? No está enseñando acá sobre la deidad de Cristo. No está enseñando acá sobre escatología. No está enseñando sobre temas prácticos. Lo cual, el ministerio que la mujer tiene es un ministerio más de discipulado. Voy a citar a Gordon Fee, y lo hago a propósito, porque Gordon Fee es un erudito, ya está con el Señor, que él creía en el pastorado de la mujer. Pero noten lo que dice Gordon Fee de este texto, muy interesante. Él dice, la palabra en sí, o sea, que enseñe, ¿no? La palabra en sí no implica necesariamente instrucción formal. De hecho, probablemente, dice Gordon Fee, denota tan solo el tipo de enseñanza informal que se imparte por medio de la palabra y el ejemplo. O sea, Gordon Fee está diciendo acá que el texto de enseñanza está hablando de enseñar la Biblia, por supuesto, pero a través del ejemplo también. Dice otro autor, esto no contempla la instrucción formal, o sea, la enseñanza del púlpito, como estoy haciendo yo ahora. Esto no contempla la instrucción formal, sino más bien el consejo y el estímulo que puede dar en privado por medio de la palabra y el ejemplo. Entonces, lo que está enseñando acá la mujer no es sobre cristología. Está enseñándole a una mujer más joven cómo amar a su esposo. Y ya lo vamos a ver. Luego de años de luchar en su matrimonio, ahora esta mujer aprendió a amar a su esposo. Y entonces le está enseñando a otra mujer a hacerlo. Le está enseñando a otra mujer cómo criar a sus hijos, luego que sus hijos ya son adultos. Y ahora le instruye a otras cómo hacerlo. Cómo ser hacendosa en su hogar. Así que, si vos sos una mujer, debes esforzarte, una mujer anciana, debes esforzarte en cultivar tu alma y debes esforzarte en invertir tiempo en otras mujeres. Bani ha recibido muchas veces ánimo de mujeres ancianas, piadosas. Cuando, ¿no?, a las mujeres jóvenes sobre todo, ¿no?, los tapa los niños, las tareas del hogar ya te tapan como un tsunami. Qué hermoso cuando una mujer anciana te anima ahí con la palabra y te dice tranquila y te aconseja con la palabra y cómo ella ha aplicado la palabra en su vida y te es una bendición. No haciendo un estudio de la palabra someterse, en griego, upotazo, sino te está aconsejando, mirá, ¿por qué no haces más esto? Mirá, la Biblia dice esto, ¿por qué no haces esto de manera más práctica? Entonces, acá el punto de Pablo es, si sos una anciana, no te quedes en tu casa mirando la tele. Cultivá tu alma y esforzate. Quizás, al ser una mujer anciana, probablemente no tengas tanta fuerza, pero hacelo, porque es una bendición
necesitas cultivar tu alma y necesitas involucrarte en la vida de otras mujeres. Pero noten algo, ya terminando, noten algo para mí precioso de este texto, que es la palabra asimismo. Si ustedes miran conmigo en el versículo 2, Tito debe instruir a los ancianos. Si ustedes miran conmigo en el versículo 3, Tito debe instruir a las ancianas. Ahora miren dónde vuelve a aparecer la palabra asimismo. En el versículo 6, Tito debe exhortar o también enseñar a los jóvenes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. Tito debe exhortar a los siervos, versículo 9, exhorta a los siervos. Pero ¿quién enseña a las mujeres jóvenes? Las ancianas. Acá no se traduce, pero hay una conjunción ahí en griego que casi siempre, en la mayoría de las veces, se traduce ¿para qué? ¿Para qué? Entonces podríamos decir así, si ustedes miran conmigo ahí, en el versículo 4. ¿Para qué enseñe a las mujeres jóvenes? Tenés que tener un carácter piadoso con el propósito de enseñar a las mujeres jóvenes. Y es una bendición que Pablo diga esto acá, pensando en que Tito era un pastor joven, porque luego le dice a Tito, exhorta a los jóvenes, presentándote tú en todo como ejemplo. Tito era un pastor joven. Y entonces Pablo está aconsejando acá que las que deben involucrarse de manera íntima en una relación con una mujer más joven son las ancianas. Pablo tiene mucho cuidado acá de cómo un pastor joven, todo pastor igual, pero sobre todo un pastor joven, se involucra en la vida de una mujer joven. En 1 Timoteo 5, cuando habla de cómo exhortar a cada rango etario, dice a las mujeres, a las jovencitas, como hermanas, con toda pureza. Cuidado, con toda pureza. Y acá Pablo está hablando de cosas prácticas del día a día, luchas en su matrimonio. Bueno, yo no quiero ser el oído de ninguna mujer cuando está teniendo problemas en su matrimonio. Que mi esposa lo sea, pero yo no quiero serlo. Yo no quiero que ninguna esposa me mande un mensaje a la madrugada porque tiene ningún problema. Que lo haga con mi esposa, pero que no lo haga conmigo. Nosotros los pastores no queremos involucrarnos de manera tan íntima y relacional en la vida de las mujeres. Queremos que lo hagan las mujeres. Y en nuestros círculos, generalmente, cuando aconsejamos a una mujer, siempre lo hacemos con mujeres. Con nuestra esposa en primer lugar, y si no, quizás que alguna otra mujer lo haga. Pero no queremos estar involucrándonos de manera directa un hombre y una mujer, o sea, los pastores con una mujer. No queremos eso. Entonces, cuando vos cumplís con tu rol de enseñar a mujeres jóvenes, estás cuidando a los hombres de la iglesia. Estás guardando a los hombres. Porque si nadie se involucra, alguien va a tener que hacerlo. Y si no hay ninguna mujer capacitada para involucrarse en la vida de otra mujer, y bueno, los pastores van a tener que hacerlo. Pero es re peligroso. Y sabemos que muchas veces eso no termina bien. Entonces, cuando vos, mujer, en vez de estar queriendo un púlpito, estás involucrándote en la vida de mujeres más jóvenes, enseñándoles, sos una bendición. Cuidás a la iglesia. Es una recontra bendición. Y no solamente porque cuidás a los esposos, sino también porque al hablar de cosas prácticas, en un sentido, vas a ser de más bendición. Yo puedo enseñar cómo ser hacendosas en su hogar. De manera general, podría tomar Proverbios 31 y enseñarlo. Pero no sé hacer un huevo frito. Entonces, bueno, ¿y cómo hago cuando estoy cocinando y los hijos están peleando y tengo que colgar la ropa? Y bueno, puedo tratar de darte algún consejo práctico, pero me va a costar. Pero probablemente una mujer que ya haya pasado, o esté pasando o haya pasado por eso, y sabe cómo hacerlo, te recontra pueda bendecir y te pueda dar 1000 consejos que yo no sé. Cuando estás luchando, por ejemplo, en cómo someterte a tu esposo, en momentos que él está siendo áspero. Bueno, probablemente una mujer que ya haya pasado por eso te puede aconsejar y te puede bendecir. Y te puede decir, yo puedo decirte que tenés que someterte a tu esposo y puedo darte cosas prácticas, pero yo nunca me sometí a ningún esposo, porque soy hombre y no me tengo que someter a mi esposa, sí al Señor y a otros. Entonces, una mujer
puede ayudarte con eso. Cuando estás luchando sobre, no sé, dejar tu trabajo para dedicarte al hogar, pero en el hogar no te sentís realizada, una mujer que ha luchado con eso te puede ayudar. Entonces, lo que enseñan acá las mujeres son cosas prácticas, ¿se dan cuenta? Son cosas sumamente cotidianas. Entonces, ¿cuál es el ministerio de la mujer en la iglesia? No es predicar un púlpito. Puede haber un contexto de vuelta donde quizás por la iglesia, la cantidad de la iglesia, sea lo más sabio. Bueno, no digo que no es pecado que una mujer enseñe a mujeres. Quizás, de vuelta, en una reunión de mujeres, no estoy diciendo eso. Pero cuidado con hacer la norma. Cuidado con pensar que si no tenemos ministerio de mujeres no somos una iglesia bíblica. Y aún más, cuidado con querer tener ministerio de mujeres, donde mujeres que no están preparadas en la palabra estén enseñando sobre temas doctrinales cuando no están preparadas simplemente, y no es pecado, como muchos hombres tampoco lo están. No es que estoy diciendo que no están preparadas porque son mujeres, no, estoy diciendo que no están preparadas porque no es su rol, y es lógico que no estén, como tampoco muchos hombres lo están acá en esta iglesia. No pondríamos a cualquier hombre acá a enseñar sobre cristología. Pero ¿por qué lo hacemos con mujeres? Entonces, hermanos, necesitamos entender cuál es el misterio de la mujer en la iglesia local. Y yo animo a las mujeres de esta iglesia, y es paréntesis, es una bendición el misterio que acá las mujeres cumplen ese misterio. Y es una bendición, es una recontra bendición. Y es una bendición como acá hay mujeres involucradas en la vida de otras mujeres. Y eso bendice un montón a la iglesia. Y yo me doy cuenta de que eso es una bendición, y no que tengamos acá una mujer predicando sobre cristología. No, eso es una bendición. Y bendice, y cómo se involucran, y cómo discipulan, porque este es el punto acá, el discipulado. Y cómo invierten, y cómo ayudan. Entonces mi ánimo es que lo hagas. En primer lugar, que cultives tu alma. Quizás vos decís, bueno, yo hoy no estoy en la capacidad de hacer esto. Bueno, empezá por cultivar tu alma. Empezá por pegarte a una mujer, no importa la edad, más piadosa que vos, que te enseñe, que te ayude, que te anime, que te enseñe cómo estudiar las Escrituras, cómo obedecer la palabra de Dios. Y luego involucrate en la vida de otra mujer. Salí de tu comodidad, y si vos tenés tiempo libre, porque tus hijos, y pienso acá no solamente en ancianas, o mujeres sin hijos, o mujeres capaz que sus hijos ya no son adultos, no están casados, pero ya tienen una edad donde no lo estás mirando para que no metan los dedos en el enchufe. Entonces, bueno, aprovechá ese tiempo que tenés para invertir tiempo en otras mujeres. No pienses que porque no tenés un púlpito y un micrófono no sos importante. Porque todo lo contrario, tu ministerio es de mucha más bendición de esta manera bíblica que siguiendo el modelo feminista del mundo. Y quizás al hacer esto te des cuenta, el Señor también te use para la salvación de almas. Porque quizás te involucras en la vida de mujeres que están en la iglesia y que te das cuenta que no son creyentes. Y qué bendición que el Señor aún te use, más que tener un micrófono. Qué precioso que el Señor te use para llevar un alma a los pies de Cristo. Así que por favor, entendé y comprendé, que las mujeres comprendan en esta iglesia que su ministerio es sumamente valioso, sumamente necesario, sumamente precioso. Pero lo que debes hacer es cultivar tu alma e involucrarte en otras vidas. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, doy gracias por las mujeres de esta iglesia, por sus ministerios, por su esfuerzo, Señor, en buscarte, Señor, en buscar en tu palabra, en invertir tiempo en otras mujeres. Gracias, Señor, por cómo te aman y cómo quieren glorificarte. Señor, ruego que tú les ayudes a cada una a poder buscarte a ti, Señor, amarte. Aquellas que no lo hacen, que tu palabra, Señor, las anime a hacerlo. Aquellas que no te conocen, Dios, que tú las salves, que tú las llames al arrepentimiento y a la fe. Por favor, Señor, y ayúdanos a poder tener un modelo bíblico. Ayúdanos como iglesia a no estar tan preocupados en lo que hacen otras iglesias, sino en lo que enseña tu palabra, Dios. Y que con humildad y con temor podamos someternos. Por favor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.